Hola y bienvenidos a Historracing. En 1969, concretamente en mayo, el hombre aún no había llegado a la Luna. Estaba muy cerca. Ya habíamos dado las primeras vueltas alrededor satélite. El festival de Woodstock aún no se había celebrado. Yo ni siquiera había nacido y posiblemente la mayoría de vosotros casi seguro que tampoco. Pero en mayo de 1969 se iba a disputar la 53 edición de las 500 millas de Indianápolis. Y un tal Mario Andretti iba a competir en ellas. Este no va a ser un podcast sobre Mario Andretti. Mario Andretti tiene una carrera tan dilatada que no creo que quepa en un solo podcast. Este es un podcast sobre una carrera y un piloto. Mario Andretti, uno de mis ídolos, uno de los pilotos fundamentales para entender la Fórmula 1, para entender Indianápolis, para entender la competición en general. Uno de los grandes pilotos de la historia. Don Mario Andretti se disponía a competir en esta edición. Era uno de los máximos favoritos para llevársela. ¿Y qué pasó? Pues que en la segunda sesión de prácticas, tuvo un fuerte accidente con el coche. ¿Os recuerda algo? Sí. A lo que ha pasado esta semana con Fernando Alonso. Hoy es viernes. Es el Fast Friday. No sé si Alonso se llegará a clasificar para las 500 millas. Yo creo que sí. No sé si Alonso ganará las 500 millas. Es un reto dificilísimo. Yo creo que no las va a ganar, aunque me gustaría profundamente que las ganara, ya que, como sabéis, Fernando Alonso es uno de mis pilotos favoritos, un ídolo. Pero os voy a contar lo que aconteció hace ahora exactamente 50 años, 1969, que tiene bastante, pues digamos, de similitud hasta ahora, ya que yo no sé lo que va a pasar dentro de 2 domingos y tampoco sé lo que va a pasar mañana en la clasificación. Así que este podcast está grabado antes de todo ello. Si te interesa, pues quédate porque comenzamos. Bienvenido a Historracing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos!
Y antes de comenzar, quiero dar las gracias a Vicente Sansaloni, Sansa. Le conocéis del podcast de los Mini y ahí le conoceréis porque participará en algún podcast más que tenemos ahí entre bambalinas. Él es el que ha puesto la voz a don Mario Andretti, así que desde aquí, Vicente, gracias. Cuando Mario Andretti llegó a Indianápolis a principios de mayo de 1969, ya era 2 veces campeón de la USAC. La USAC era como se llamaba entonces a la competición de la Indy, ¿no? La Indy ha tenido varias denominaciones a lo largo de la historia, incluso ha tenido separaciones, ¿no?, a lo largo de la historia. Ahora está unificada en el campeonato, pero bueno, hace 50 años se llamaba USAC. Pues bueno, Mario Andretti ya era campeón de la USAC, aunque no había ganado nunca las 500 millas de Indianápolis. Se había ganado los honores de novato del año y un podium en 1965. Se había clasificado en la pole para las carreras de 1966 y 1967. He dicho, Andretti para mí es un personaje especial, es un piloto al que le tengo un gran cariño y simpatía. No solo porque ha sido uno de los mejores pilotos que ha corrido para Lotus, una de mis escuderías favoritas, sino porque quizás cuando yo era niño era uno de esos pilotos que estaba en la cresta de la ola en la Fórmula 1. En aquel año 78, cuando se proclamó campeón con Lotus, pues era un ídolo y todos los niños conocíamos el Lotus negro de Mario Andretti. La verdad es que para mí es un personaje fundamental para entender la competición del motor. Como os digo, en aquel año 69 Andretti ya era un personaje importante en esto de la competición americana y de la Fórmula Indy, que entonces se llamaba USAC. Si buscáis por YouTube podéis ver el momento. Yo os lo voy a dejar en las notas del programa. Es un momento dramático, un momento de horror, ¿no?, en esto de la competición, que, como os he dicho muchas veces, mezcla la épica y la tragedia a partes iguales, y eso es lo que ha hecho este deporte tan maravilloso, mágico, místico, y a nuestros pilotos que los tratemos como héroes. Todavía es sorprendente cómo Mario Andretti salió ileso de ese accidente. Era la práctica 2. Y en la tercera, en la curva 4, el coche pues perdió el control y chocó contra la pared. Se envolvió en una bola de fuego y el coche fue dando tumbos por la pista hasta que se paró. Y en el momento que se paró, de entre la bola de fuego salta algo blanco. En las imágenes, con la definición de la época, pues podemos ver cómo el piloto salta prácticamente con el coche casi aún sin detenerse. Milagrosamente Mario Andretti había salido ileso, solo con algunas quemaduras en el rostro, y milagrosamente había quedado ileso en un accidente terrible que destrozó su coche y pudo haber sido fatal. Clint Brenner no se resistió el impulso de decir: te lo dije. Clint era el jefe mecánico de Mario Andretti y realmente ya le había dado la opinión sobre el Lotus 64 de tracción a las 4 ruedas con el que Mario Andretti estaba compitiendo en este año 69. Él le había dicho que ese coche no estaba bien, no iba bien, y que con ese coche se iba a matar. Según declaró Clint en sus memorias, allá por el año 75, unos 6 años después de esto, dijo que el Lotus 64 era un coche diabólicamente diseñado, un coche terrible, que después de la primera prueba que tuvieron del coche, le mandó a Lotus
como unas 138 modificaciones que necesitaban hacer en el coche para poder competir con él. Tenía los soportes de las ruedas demasiado ligeros, algo que siempre adolecían los Lotus. También consideró que la aerodinámica no era la adecuada. Vamos, en su definición, ese coche era un ataúd con ruedas. Pero había un problema, y un problema muy serio, y es que Mario Andretti lo amaba. Amaba ese coche, lo adoraba y era uno de sus coches favoritos. El coche era endeble, excesivamente complicado, diabólicamente complicado, un coche terrible. El sistema de tracción a las 4 ruedas motrices, el motor Ford V8 turboalimentado de doble cámara que había hecho posible la unión que tenían Lotus y Ford desde el año 67 y que era muy exitosa. Además, la relación que tenía Lotus con Andy Granatelli hacía que pudieran estar compitiendo en el equipo de Andy Granatelli con el Lotus rojo con las pegatinas de STP y que tenía todos los ingredientes para ser el coche estrella de estas 500 millas de Indianápolis de 1969. El equilibrio del coche estaba allí, la calidad ganadora potencial estaba allí, sin duda. Creo que en ese momento éramos la envidia de todos porque teníamos definitivamente algo que era superior. Andy Gianatelli, propietario del equipo Gianatelli STP, sabía una o dos cosas sobre lo que era la decepción y el dolor sobre el óvalo de Indianápolis. En 1948, un accidente en la clasificación terminó con su propia carrera como piloto. Pero en cambio, como propietario del equipo, disfrutó de cierta notoriedad, gran parte debido a sus grandes pilotos y al logotipo de STP que lucían sus coches, cosa que los hacía inconfundibles. No había tenido excesivo éxito hasta 1967, cuando el piloto que corría para Granatelli, Parnell Jones, dominó la carrera con un coche impulsado por una turbina y patrocinado por STP, un famoso e icónico coche. Sin embargo, cuando faltaban menos de 10 millas para terminar la carrera, falló un rodamiento que tan solo costaba $6. El coche se detuvo muy cerca del pit lane. En 1968, un cambio en las reglas hicieron que los motores con turbina fueran un poco menos competitivos, pero el equipo de Gianelli encontró la fórmula de evitarlo y alineó un trío de Lotus 56S, propulsados por una turbina de gas. Realmente parecía que este año no se le podía escapar la victoria. Jim Clark iba a ser uno de los pilotos que llevara uno de estos bólidos hacia la victoria, pero trágicamente Jim, como ya os conté en unos podcasts anteriores, sufrió un terrible accidente en Hockenheim el 7 de abril, tan solo mes y medio antes de la prueba. Gianatelli entonces le pidió a Mike Spence que cogiera el coche, pero el 7 de mayo, justamente un mes después de la muerte de Clark, Mike Spence se estrelló con su Lotus 56S el 7 de mayo en unas pruebas en Indianápolis, tan solo un mes después de la muerte de Jim Clark. Gianatelli llamó a Joe Leonard para conducir el coche de Spence. Leonard puso el Lotus 56 de Gianatelli en la pole, con sus compañeros de equipo Graham Hill y Art Pollard
en segundo y 11º lugar de la parrilla, respectivamente. Hill fue el primero en dejar la carrera, víctima de un accidente en la vuelta 111. En la vuelta 188, Pollard se retiró con un fallo en la bomba de combustible. Y tan solo 3 vueltas después, le sucedió lo mismo a Joe Leonard. A pesar de tener unos coches dominantes por segundo año consecutivo, no habría celebración para el equipo de Gianatelli. Gianatelli sabía lo que era el sinsabor de Indianápolis. Los cambios en el reglamento dejaron obsoletos los coches con turbina en el año 1969. Gianatelli alineó a 3 pilotos. A Carl Williams, volvió a llamar a Pollard y a Mario Andretti. Williams conduciría un Gerard con motor Opel, mientras que Pollard conduciría un chasis con motor Opel identificado como Lotus, pero que posiblemente no era realmente un Lotus construido en la factoría Lotus. Andretti tendría la suerte de conducir el novísimo Lotus tipo 64, impulsado por un motor V8 turboalimentado de 2,65 litros, tracción a las 4 ruedas, exactamente igual que los pilotos oficiales de Lotus, que no eran otro que el increíble Graham Hill y Jochen Rindt, ambos pilotos del Mundial de Fórmula 1. Ambos estaban inscritos en las 500 millas de Indianápolis y iban a conducir sendos Lotus tipo 64 exactamente iguales a los de Mario Andretti. Los coches tracción a las 4 ruedas tenían algunas diferencias con respecto a los coches de tracción trasera. Y es que para evitar la ventaja que suponía ir con 4 ruedas motrices, las ruedas delanteras se les limitaba a 10 pulgadas. Mientras que los de 2 ruedas motrices podían llevar ruedas delanteras de 14 pulgadas. Estos motores turbo también eran algo difíciles de pilotar, ya que tenían bastante lag. Lag es cuando tú pisas el acelerador y él tarda unos segundos en entrar en funcionamiento el turbo. Bueno, pues esto se suponía que eran 3 segundos lo que tardaba en entrar a funcionar. Eso sí, cuando entraba, ganaba 500 caballos en tan solo 500 revoluciones de motor. Una auténtica bestialidad. El coche más fino de lejos que he tenido en Indianápolis fue el Lotus. El Hawk era tan convencional como el Lotus Radical, pero era un ganador comprobado. En 1969, Mario Andretti estaba teniendo un año bastante regular, en lo que para él se convertiría en rutina. 1969 fue un año muy intenso. Empecé la temporada en Riverside. El coche de Holman Moody era un Ford Torino que luchó en California contra Foyt, Leroy Yarborough y el eventual ganador Richard Petty, que lideró 2 veces antes de que su motor fallara a las 132 vueltas. Mi segunda carrera fue la Fórmula 1 en Sudáfrica, con un Lotus 49, un misil monocasco de aluminio de 1100 libras y 31 pulgadas de alto. Imagina la diferencia. La tercera carrera fue una carrera de coches tipo midget en Houston, en el interior de la Strodrome, una pista de arena de 1,5 millas. Logré un segundo lugar. Mi cuarta carrera fue las 12 horas de Sebring, en un Ferrari con Chris Simon. Íbamos con mucha ventaja frente a Jackie, pero sufrimos problemas de sobrecalentamiento. Debimos bajar mucho el ritmo hasta que el Ford GT40 nos adelantó. Aún así, fuimos segundos. Como os he contado muchas veces, los pilotos de antaño lo corrían todo. Y Andretti, como veis, no era distinto de ellos. Corría en óvalos de tierra, corría en NASCAR, corría allá donde le llamaran o podía correr, como hacían la gran mayoría de sus rivales. La verdad es que tenía curiosidad y buscaba todas las oportunidades.
Me encantó tocar todas las disciplinas y creo, honestamente, que me hizo un mejor piloto. Esta hiperactividad fue por Dan Gurney. Él estaba haciendo un poco de todo, así que, en fin, AJ era muy versátil y dije, hombre, quiero hacer eso y más, para poder competir en el mismo nivel que ellos con campeones de ese calibre. Si esos son tus objetivos finales, ahí es donde tienes que estar. Por eso, cuando estrelló su coche en la práctica 2, fue como un jarro de agua. Andretti, uno de los favoritos para hacerse con estas 500 millas de Indianápolis, había roto el único coche que tenían. No tenían un sustituto de Lotus. Lotus solo había fabricado 3 modelos y el cuarto aún estaba sin fabricar. No había tiempo para repararlo, así que tuvieron que optar por una solución bastante radical. Andretti había estado conduciendo esa temporada el Browner Hart, un coche con el que Andretti ya había ganado esa temporada, un coche muy distinto al Lotus, así que decidieron montarle el motor V8 del Lotus en este chasis de lo que digamos era el circuito rutero, ¿no? Lo que se usaba en otros circuitos que no eran los óvalos. Así que decidieron hacer una especie de Frankenstein. Cogieron el chasis, le metieron el motor Ford del Lotus y comenzaron a hacer pruebas con el coche con el fin de completar las 500 millas de Indianápolis. Con el Lotus destrozado y sin posibilidad de llegar a tiempo, decidimos montar el Browner Hawk con el motor Ford. El coche se introdujo básicamente solo para obtener una participación digna. Mario Andretti nació en Montona, al noreste de Italia, en 1940, es decir, en la Italia fascista. En la Italia, más tarde, sería ocupada por los nazis. Los Andretti, que eran una familia italiana normal, pues padecieron la guerra, como os he contado, en esta parte del noroeste de Italia, la zona que hoy pertenece a Moldavia. En aquella época era parte de Italia y fue de los sitios ocupados por los nazis, y tras la derrota del nazismo fue parte de lo que sería después Yugoslavia. En los años 50, Ferrari, Maserati y Alfa Romeo, ya sabes, eran muy prominentes en la Fórmula 1. Y nosotros teníamos nuestros propios héroes: Taruffi, Farina, Ascari. Los Andretti tuvieron que emigrar dentro de su propio país y tuvieron que irse a un campo de refugiados que se instaló en la Toscana. Eran refugiados dentro de su propio país, algo que hoy es difícil de entender, pero que en un contexto tan brutal como fue la Segunda Guerra Mundial no es algo que fuera ajeno ni a Italia ni a otros países. En concreto, a este episodio los historiadores lo llaman el éxodo de Istria. El campamento de refugiados estaba situado en Lucca, en la Toscana. Y si la vida allí no es que fuera fácil, tampoco era todo lo malo que os podéis imaginar. Mi hermano gemelo Aldo y yo nos enamoramos de las carreras de coches. Dije 1.000.000 de veces, mi familia ni siquiera tenía un coche. Como niños que éramos, nuestra vida solo giraba en torno a eso. Así es como empezó la llama del motor en nuestra familia, ya sabes. Luego la llama creció hasta que se convirtió en un incendio forestal. Como se puede imaginar, en los primeros 5 años de mi vida no había nada más que caos por la guerra. Nacer en medio de la Segunda Guerra Mundial, en una zona ocupada por los nazis, no es el mejor de los comienzos. De niño no eres muy consciente, luego a medida que creces y entiendes las cosas un poco mejor, entonces te imaginas por lo que pasaron tus padres.
En 1954 teníamos 14 años y solíamos pasar el rato en el garaje justo enfrente de donde estaba el campamento de refugiados. Ayudábamos a todo, sin cobrar nada. Los dueños ya sabían que nos gustaban las carreras, así que nos llevaron a Aldo y a mí a Monza para ver el Gran Premio de Italia. Nuestra pasión ya era imparable, no había otra cosa que quisiéramos hacer en la vida. La suerte parece que le sonrió a la familia Andretti y en 1954 consiguieron un visado para viajar a Estados Unidos. Habían conseguido salir del campo de refugiados y se dirigían rumbo a lo desconocido, rumbo a una nueva vida, rumbo a un nuevo país que les acogería con los brazos abiertos. Llegamos un jueves. El domingo por la noche estábamos en casa de mi tío, simplemente descansando, y vemos luces al fondo y de repente hay un gran estruendo de motores. Aldo y yo nos miramos el uno al otro y salimos corriendo hacia ese lugar. Fijaros qué suerte. De entre todos los sitios de Estados Unidos se fueron a Pensilvania, donde posiblemente había más circuitos que habitantes. Un sitio ideal para fomentar su pasión por el automovilismo. Un sitio donde pronto empezaron a hacer de las suyas los hermanos Andretti. Comenzaron a construir un coche para competir en esos circuitos de Pensilvania. Pero claro, no tenían la edad necesaria para hacerlo. Comenzamos a hacer el coche con 19 años. Y no queríamos esperar 2 años, así que tuvimos que hacer algo. Teníamos un editor local del periódico que nos falsificó nuestra fecha de nacimiento en nuestra licencia. Y así Aldo y yo empezamos a correr a los 19 años. Aunque realmente parecía que teníamos 21. Y así 1959 fue el año en que empezamos a correr. Y así, casi sin comerlo ni beberlo, comenzaría una de las carreras automovilísticas más exitosas del mundo. Una carrera muy amplia, que abarcaría más de 4 décadas. En 1978 logró ser campeón del mundo de Fórmula 1 a manos del equipo Lotus. Ese Lotus de ensueño, ese Lotus 78 que, que reinó durante los años 77 y 78 y que realmente debería haber sido bicampeón del mundo, pero la fragilidad, nuevamente, de los coches Lotus impidió que en el año 77 lograra un campeonato que era más que merecido. Campeón de las 500 millas de Daytona en Sebring. Logró podios en Hockenheim, en Monza, victorias en los grandes premios de Estados Unidos, de Italia. Si le preguntamos a Mario Andretti qué es de lo que se siente más orgulloso, te podría decir que ser campeón del mundo de Fórmula 1, como mis ídolos de la infancia, Taruffi, Farina, Ascari, ganar el Gran Premio de Italia donde nací, o el Gran Premio de Estados Unidos, mi país, pero sabes que lo más especial que lo viví con mi hijo Michael, en la IndyCar. Teníamos 15 podios juntos, 15 podios, y terminamos primero y segundo 5 veces. Empezamos en la primera fila 10 veces en coches Indy. Es algo tan maravilloso como padre y como familia. pero estamos en las 500 millas de Indianápolis del año 1969. Como os he dicho, durante los entrenamientos, Andretti era el más rápido, 171,656 millas por hora. Cuando sus compañeros que llevaban, los coches Lotus que llevaban tanto Graham Hill como Ring no superaban los 161 millas por hora. Es cierto que Andretti tenía bastante más experiencia conduciendo coches turboalimentados que Ring y Hill, pero aún así
se demostraba que era el coche con diferencia más rápido. El miércoles 21 de mayo, Andretti estaba practicando con el Lotus cuando el buje trasero falló y lo lanzó violentamente contra el muro. A beautiful looking thing. As Clint Broder watched, suddenly there was a crash. It looked like real disaster for Mario Andretti. And of course, Art Pollard was right behind there in a very dangerous situation. Well, here it is again, Roger. Into the wall, the nose flew off completely, wheels off. And you can see Mario jumping out almost before the car is stopped and running to the wall with only minor burns. And here's the way the car turned out. A miracle that he could walk away from such a fantastic accident. Boy, he's a tough little guy, isn't he? El coche quedó totalmente destruido, en una bola de fuego. Andretti saltó y bueno, solamente tenía unas leves quemaduras faciales, pero sin lesiones graves. Una inspección después del accidente reveló que la causa del accidente había sido uno de los bujes de la rueda, que se vio agravado porque el alerón trasero estaba dándole demasiada carga dinámica. Esto se le dijo a Colin Chapman y Colin Chapman pues se encogió de hombros, no pudo hacer otra cosa. Así que sin tiempo para reparar el coche, el equipo Gianatelli optó, como os he dicho, por reparar el halcón, el Browner Hart 3, ponerle el motor Ford turboalimentado que tenía el Lotus. Y bueno, con eso intentarían hacer un buen papel en las 500 millas de Indianápolis. El coche más fino de lejos que he tenido en Indianápolis fue el Lotus. El Hawk era tan convencional como el Lotus Radical, pero era un ganador comprobado. Tenían tan solo 3 días para poner el coche a punto. 3 días en los que el equipo de Granatelli trabajó noche y día para preparar el coche que estuviera a punto para la clasificación. Al coche había que hacerle una serie de modificaciones, como la de los radiadores de aceite. Este coche ya había llevado a la victoria a Mario Andretti en la carrera en la California 200, el 13 de abril de este mismo año, que se celebró en el trióvalo de Hanford. La distancia de la carrera era la mitad que la de las 500 millas de Indianápolis. Por lo tanto, la fiabilidad de este coche del halcón estaba en entredicho. Y la introducción forzada del motor Ford seguía siendo toda una incógnita y un reto para el equipo, que seguía trabajando incansablemente. Yo aún estaba un poco cagado, aunque me di cuenta más tarde. En el fondo todo lo que quería hacer era de alguna manera tratar de mantenerme vivo, en cierto sentido. El 25 de mayo de 1969 era el día de la clasificación y Andretti voló con el halcón a 169,851 millas por hora en el óvalo de Indiana. Pero pronto me di cuenta de que el coche iba realmente bien. De repente, sin saber bien por qué, tenía lo mejor de los dos mundos. El motor Ford empujaba mucho y el Hawk era mucho más fácil de pilotar que el Lotus. El tiempo no era lo suficientemente rápido para lograr la pole, pero fue el segundo tiempo más rápido. La pole se la llevó a J. Foyt, que sin duda merece un Histo Racing para sí mismo. A.J. Foyt es uno de esos nombres míticos de las 500 millas de Indianápolis. El último puesto de la primera fila lo tenía un tal Bobby Unser, con una velocidad de clasificación de 169,683 millas por hora. Mientras que los otros compañeros del equipo Gianelli, STP, Pollard y Williams
se clasificaron en los puestos 12 y 30 de la clasificación. Y ahora es cuando sucede una de esas anécdotas que tanto nos gusta en Histo Racing, una de esas anécdotas que, bueno, quedan en los libros de historia como una curiosidad. Y os voy a dejar la foto en las notas del programa. Como, bueno, en el accidente, que también os lo voy a dejar en las notas del programa, veréis que, bueno, pues que Andretti sale del coche prácticamente cuando aún no se ha parado. Aún así, sufrió unas heridas en la cara, unas quemaduras que, bueno, pues le tenían inquieto, ¿no? Porque le dolían bastante. Así que, para la foto de la pole, Mario recurrió a su hermano gemelo, a Aldo, para que se pusiera el mono y el casco y posara como foto de la primera fila. Así que en la tradicional foto de los clasificados en la primera fila, no está Mario Andretti. En el halcón está su hermano Aldo. La fotografía está ahí en las notas del programa para que lo veáis. Y bueno, la verdad es que no se les distingue si no os lo digo, porque son gemelos, pero no es Mario Andretti, es su hermano gemelo Aldo. A día de hoy, desde el año 1974, la tradición es que las 500 millas de Indianápolis se disputen el fin de semana de los caídos. Ya sabéis, la tradición estadounidense de honrar a los caídos. Una tradición que en la mayoría de los países de Europa pues no tenemos. Una pena, pero en un país joven como es Estados Unidos, el honrar a los que en su día dieron la vida por el país es una tradición que se tiene en muy alta estima. Así que desde el año 74, pues las 500 millas de Indianápolis se disputan ese fin de semana. En cambio, en 1969, la carrera se celebró el viernes 30 de mayo. Gentlemen, start your engine. Moving into motion now. Ready to start the pace lap. La bandera verde, que es la que da comienzo a la carrera, pues ondeó después de las vueltas correspondientes de exhibición y de formación. Stand by for the start at Indianapolis. This is it. Mario Andretti instantly diving for that corner, and he's got Foyt in the first turn. Andretti has taken the lead. Foyt is second, Bobby Unser is third, and Roger McCluskey is fourth. Just what you would expect out of Mario on that first turn, wasn't it, Roger? Well, yes, it is. However, with Foyt's experience, you might actually feel that perhaps from the pole position he... Foyt, desde la pole, apretó a fondo y llegó a la primera curva primero, pero Andretti no desistió y no se sabe muy bien cómo le arrebató esa primera posición a la llegada de la curva número 2. Poco pudo hacer Andretti, ya que enseguida vio que la temperatura de su vehículo subía, así que Foyt no tardó en ponerse primero. Y así fue durante las 66 primeras vueltas de esta 53 edición de las 500 millas de Indianápolis. Hombre, el coche había tenido problemas en el pasado. El Hawk necesitaba un enfriador de aceite exterior porque la aerodinámica, la forma en que se diseñó, era muy ineficiente para la refrigeración por aceite. Así que tuvimos un refrigerador de aceite feo y sobresaliendo. Y en las pistas más cortas, con la potencia que teníamos, no importaba, pero para calificar decidimos quitarlo y así agilizar el coche.
Y luego de repente nos dimos cuenta de que teníamos que correr con la configuración de clasificación. Modificamos el enfriador y lo colocaron bajo mi culo. Así no se veía, pero no era la ubicación ideal. Realmente, el problema del coche de Andretti, el Halcón, no era la velocidad, era la fiabilidad. No sabían cómo iba a funcionar. Le habían montado la noche anterior el radiador justamente detrás del asiento, debajo de su culo, como decía el propio Mario Andretti. Realmente no habían tenido tiempo para nada. No sabían si el coche iba a durar 1, 2 o 3 vueltas o toda la carrera. Era una incógnita para los mecánicos que, como os digo, había trabajado hasta las 3 de la mañana de la carrera. No había tenido tiempo para nada, sencillamente para ver que el coche no goteaba. Nada más. Andretti había bajado el ritmo para ver si podía estabilizar la temperatura de su vehículo. También le ayudaron una serie de circunstancias. Unos 12 vehículos se retiraron con problemas mecánicos. Gerald se incendió en la vuelta número 24 y esto propició la primera bandera amarilla del día. En la vuelta 87, Arnie Kilber se estrelló en la curva número 4, provocando otra bandera amarilla. En la vuelta 99 ocurrió un hecho muy significativo, y es que Foyt tuvo un problema con el motor, y esto prácticamente le retiraba todas las opciones a hacerse con esta edición de las 500 millas de Indianápolis. Foyt regresó a la pista, pero unos 20 minutos después, ya sin ninguna opción para hacer nada. Para la segunda mitad de la carrera parecía que el principal rival de Mario Andretti para la victoria sería Lloyd Ruby, que ya había liderado 11 vueltas esta carrera. En la vuelta 105, Ruby se fue a boxes a repostar combustibles, pero entendió mal unas señales de sus equipos de mecánico y aceleró para salir del carril de pit con la manguera de combustible puesta. Se lo llevó encima. La boquilla rompió el tanque de combustible, dejando a Ruby fuera de la carrera. Una vez más, las cosas se le ponían bien al gran Mario Andretti. Las vueltas iban sucediendo una tras otra y todo hacía indicar que esta carrera no se le escaparía a Mario Andretti. Pero creedme que ninguna victoria en el circuito de Indianápolis es fácil. Y al final de la carrera, entrando en la segunda curva, Andretti se abrió camino pasando a un coche más lento y de repente se encontró fuera de la línea de carrera. Afortunadamente no hubo giro, no hubo trompo, pero esto recordó que las 500 millas requieren de una extremada concentración, una concentración total, ya que en cualquier momento todo se puede venir abajo. Los problemas de temperatura seguían siendo la preocupación constante, pero Andretti reconoció que su coche adolecía de algún otro problema, ya que notaba una vibración que no era normal. Quedaban solo 2 vueltas para la meta y Andretti se olía que en su coche algo no iba bien. Estaba sintiendo muchas cosas en la transmisión y ya sabes lo que todo el mundo suele decir. Si estás conduciendo cómodo, entonces empiezas a oír ruidos, pero no, esta vez era real. El tren de transmisión era muy rudo. Descubrimos más tarde que los rodamientos de la caja de cambios estaban todos tan desgastados que si la carrera hubiera durado 2 vueltas más, no hubiera llegado a la meta. Así que supongo que todo estaba predestinado. Usamos todo el potencial del coche, no nos dejamos ni un centímetro sin usar. Cuando cruzó la línea a cuadros, en la vuelta número 200, había roto varios récords. Había superado a Dan Gurney por 13 segundos.
Su tiempo, 3 horas, 11 minutos, 14 segundos, rompió el récord existente en Indianápolis y logró hacer el Indianápolis más rápido que se había corrido nunca. This was the one he wanted more than anything else in the world. And here it comes, Mario. The checkered flag of victory. He's done it. And look at this scene in the pit. There's Chris trying to get in down there. I don't know whether he can make it or not. Andy! You finally made it. You finally made it, Andy. Unbelievable. Have you ever been happier? Unbelievable. Unbelievable, that's for sure. The Granatelli brothers have finally done it with the most able assistance of the man in the car, Mario Andretti. He's a great young race driver, and of course this will be a very popular victory because he's one of the most popular race drivers in the world today. The race goes on technically for 5 minutes as far as other placings are concerned. That's what the checkered flag is about now as Unser takes third. You saw Gertie take second. But passing through the pits on his way to victory lane is Mario. Here is Victory Lane. What a cherished place that is here in Indiana. It certainly is, and you got to know that at this moment he still doesn't believe it. The wreath of victory coming in. The Borg Warner trophy, emblematic of victory behind him, that huge trophy. The traditional sip of milk. No champagne here at Indianapolis, it's milk. Mario, you have won the Indianapolis 500. You've won it like a champion in every respect. What thoughts are going through your mind now in the moments after victory? Jim, just thoughts of happiness, believe me. I've been wanting to win this race so bad that you can't believe it. And Pero también vio que lo que había roto eran los engranajes de su caja de cambios. Realmente, si la carrera hubiera durado 2 vueltas más, posiblemente no hubiera llegado a buen término, ya que no tenía aceite en la caja de cambios y los engranajes estaban prácticamente planos. La vibración y el ruido que Mario Andretti sentía en su coche no era ficticia, era real. Ese coche estaba tocado de muerte. Aparte del calor generado por el radiador puesto en la parte de atrás del asiento de Mario Andretti, estaba tan caliente que tenía la espalda abrasada, pero eso no le dolía. Nada duele en ese momento, nada duele. Al cruzar la meta, el coche se dirigió hacia el espacio reservado a los ganadores. El suelo ajedrezado, la muchedumbre estaba preparada para recibir al campeón, con el famoso vaso de leche y la corona que corona al campeón de las 500 millas de Indianápolis. Ahí estaba Andy Granatelli, esperando a su piloto, y ahí se produjo otra de las imágenes icónicas de Indianápolis, el beso, un gran beso húmedo en la mejilla de Andretti en la Victory Lane, como es conocida esta zona que os digo. Preguntado a Andretti en alguna ocasión si esperaba el beso, él dijo que no, que le sorprendió. También le preguntaron que si le dolía, ya que tenía la cara todavía con las quemaduras bastante recientes, y dijo que no, que en ese momento no le dolía ni la espalda ni la cara. En ese momento mágico de la victoria no te duele nada. Vamos a escuchar las palabras
del propio Mario Andretti tras la victoria y cómo lo recuerda a día de hoy. Here's the checkered flag for Mario Andretti, winner of the 1969 500-mile race. I wanted to win this race so bad that you can't believe it, and I still can't believe it's true. I'm gonna have to be pinching myself all night until tomorrow. In Victor's Circle was the first thing that I thought, how sweet this is, not only for me, but I really felt Andy deserved this win. Andy Granatelli, for as much as he put into the sport, especially at Indianapolis, you know, with the no-buys, the turban cars and everything, and then coming on with me, I said, I'm glad that I was the one to give him his first victory. He definitely deserved that, and as you can say, he gets a little bit emotional, obviously. So I had to deal with that big kiss, you know, and still smell the garlic. But great guy, you know, great friend, and wonderful memory for me, because I think it put another premium to my victory there to be able to bring it home for him. Sin duda, una inesperada victoria, una victoria casi épica, de un personaje épico y un personaje fundamental para entender el automovilismo. Mario Andretti, genio y figura, que tendrá su propio podcast, pero este podcast especial en la semana en la que se celebran las 500 millas de Indianápolis. Gracias por escuchar Histo Racing. Os lo digo una y otra vez. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias por todos los apoyos que recibimos de compañeros podcasters, como los de GPCast, como los de Desde Boxes, como los de Septicast, como Efecto Motor, como tantos otros que me dejo, de compañeros podcasters que no son de motor, como Retromática, como mis compañeros de Apelianos, como tantos otros podcasts que están ahí apoyando el proyecto de Histo Racing. Gracias a todos. Como siempre os digo, si queréis ayudar a Histo Racing, darle al me gusta en la plataforma en la que estéis escuchando. La verdad es que, bueno, como os digo siempre, esto se hace gratis por el amor a divulgar y no me lo patrocina nadie, así que pues lo voy a patrocinar yo otra vez, otro episodio. Si necesitas un fotógrafo, Foto Carlos Castillo, fotografía profesional de eventos. ¿Que necesitas fotografía de empresa y vídeo de empresa? No pasa nada. www.fotografocorporativo.com. Fotografía de empresa, vídeo de empresa. Así que nada, hasta aquí un episodio más. Espero que, bueno, pues la espera haya sido corta. Tercer episodio del mes de mayo. Un mes cargado de acontecimientos. Estamos en la Navidad del motor. Mayo y junio son estos meses en los que se concentran tantas y tantas cosas que luego el resto del año estamos deseando que lleguen estas fechas. Gracias por escuchar Histo Racing y nos escuchamos en próximas y apasionantes aventuras. Esta canción, que se va a subir a la versión podcast, porque la versión que suba a YouTube por motivos de, bueno, pues de derecho de autor no la puedo subir porque me bloquearían el vídeo, así que solamente estará en la versión podcast. La versión YouTube, voy a dejar el enlace a esta canción del grupo Parchís. Para los que no seáis de España o no seáis de mi edad, a lo mejor no conocéis al grupo Parchís. Parchís es un grupo de mi infancia, de finales de los 70, principios de los 80. Esta canción es más de finales de los 70. Hablaba años 78, 79. Y la verdad es que yo no me acordaba de ella.
Pero Vicente, que es el que ha puesto la voz a Mario Andretti, pues después de grabar las tomas y pasármelas, me dijo que le había dicho su mujer que había hecho de Mario Andretti, y la mujer empezó a cantarle la canción. Ella sí se acordaba, así que me la mandó el enlace, y la verdad es que no puedo poner mejor colofón al episodio, porque Mario Andretti y Niki Lauda. Hoy es martes 21, y nos ha dejado un mito, uno de los grandes pilotos de la historia del automovilismo. Niki Lauda. No voy a descubrir yo ahora Niki Lauda. Niki Lauda, hablamos de él en el primer episodio de Histo Racing, no fue casualidad. Lo eligió Charlie GP, que es su piloto favorito. Para mí es uno de los pilares fundamentales del automovilismo. Como sabéis, para mí no hay un piloto favorito, más allá de mitos, ¿no? Mitos y mitos y mitos. Y Niki Lauda es un mito. Era una leyenda viva del automovilismo. Lo que dijera siempre tenía un sentido, siempre tenía un porqué. Él era único, era especial, era una de esas personas, piloto de raza, de antaño, de los que ya van quedando muy poquitos, ya que el tiempo pasa inexorablemente para todo el mundo. Niki tendrá su propio podcast, continuación del episodio 1. No sé cuándo lo haré, pero lo tendrá, porque es uno de los grandes. Así que desde aquí, desde Histo Racing, descanse en paz, Niki Lauda. Gracias por poner ruedas a nuestros sueños. Y sí, ya sé que Fernando Alonso no va a correr las 500 millas de Indianápolis. ¿Qué queréis que os diga? Yo estaba muy disgustado este fin de semana. Y después de ayer que saliera la publicación de Agenpress sobre el chiste que ha sido todo lo relacionado con esta Indy y McLaren, ¿qué queréis que os diga? Es milagroso que no se haya matado Fernando Alonso. O sea, no se puede hacer más despropósito. Yo voy a hacer, cuando tenga tiempo, un vídeo resumen con imágenes de esta actuación de la Fórmula Indy de Fernando Alonso con McLaren, bueno, más que de Fernando Alonso, de McLaren, ¿no? Y ponerlo con música de Benny Hill. Es la única explicación posible. Es una vergüenza lo que ha pasado, y como un equipo como McLaren ha hecho una dejación de funciones tan increíble, ¿no? Os voy a dejar también el artículo, el artículo lo publicaré en la newsletter. Sabéis que estoy publicando una newsletter, que no sepa, pues las newsletters suelen ser pues unos correos que se mandan a gente que se escribe sobre noticias del motor. Pues estoy haciendo una a la semana. No lo estoy mandando por correo porque no quiero mandarlo por correo. La estoy publicando en el canal del Telegram. Sabéis que tenemos grupo, que es el grupo donde hablamos de estas cosas, y el canal donde publico cosas interesantes del motor. Y una de las cosas que estoy publicando últimamente es todos los domingos por la tarde-noche una newsletter de cosas interesantes que he ido recopilando a lo largo de la semana, que me han parecido interesantes del mundo del motor, tanto de clásicos como de competición, como de coches de calle, cosas de motor. Así que ahí os la estoy dejando. Puede ser interesante para algunas cosas y os puedo descubrir unas cosas, y otras cosas pues seguramente ya la habéis leído vosotros. Una de las cosas que voy a poner en el newsletter es el enlace directo a la noticia original, que luego ya hoy se está haciendo eco todo el mundo, y a lo largo de la semana se va a hacer eco un montón de gente, porque es que parece un chiste. Además es que lo cuenta Zak Brown, o sea, no lo cuenta nadie. Así que bueno, no me van a amargar las 500 millas de Indianápolis. Para mí es una de mis carreras favoritas. Este fin de semana es uno de los favoritos. O sea, yo me he visto todos los entrenamientos, todos los libres, todo. Es que me encanta Indianápolis porque es una carrera tan especial, contiene tantas cosas y no me la van a amargar. Realmente hubiera sido mucho más bonito verla con Fernando Alonso dentro, pero sin él, McLaren no me va a amargar esta Indy 500, que va a ser espectacular verla, porque estos coches son espectaculares, porque ver coches a 370 km por hora es espectacular. Ahí os lo dejo. Y nada, pues espero que os haya gustado este episodio. Como os digo, este va a ser el último episodio que se publique de mayo. He publicado 3, así que no doy para más.
prepararé uno especial para junio. Me gustaría ir a Le Mans, pero no lo sé. Es complicado, pero sí me gustaría este año ir a Le Mans. Además, la semana de Le Mans no tengo boda, así que estoy muy caliente. Así que, bueno, no lo sé. Lo de Trasmiera todavía lo tengo muy presente, me lo pasé muy bien, así que nada. Nos escucharemos en próximas y nuevas aventuras del mundo de motor. Y hacerme caso, ver Indianápolis, que es una carrera espectacular. Este domingo a las 4:30 de la tarde, creo que ya conectan. 4:30 de la tarde, 5 de la tarde. Cuando termine el Gran Premio de Mónaco, conectar con Indianápolis, que mola. Venga, un abrazo.